Bicameral avaló los DNU con las últimas medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. La actuación del Poder Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia, y sobre todo la extrema limitación de derechos que algunos de esos decretos consagran, era razonable, y así la juzgamos nosotros mismos, en marzo de 2020, en abril de 2020, cuando la pandemia de alguna manera nos sorprendió, sobre todo al que era ministro de Salud, que creía que nunca iba a llegar la pandemia. Entonces estábamos efectivamente ante una situación nueva, ante una situación novedosa, ante una situación para la cual no había herramientas previstas en la legislación vigente. Pero eso que era razonable en marzo o en abril de 2020, dejó de serlo a poco andar, cuando ya la pandemia estuvo instalada entre nosotros, cuando supimos de qué se trataba, cuando no solo nuestra propia experiencia, sino la del mundo, nos indicó cuáles eran los caminos a seguir, cuáles eran los procedimientos y los métodos para luchar contra la pandemia. Tienen efectos favorables, descendiendo los casos en la mayoría de las jurisdicciones y dando cierto alivio, sobre todo al sistema de salud de estas provincias y por ello también al denominado semáforo que se instaló en los mismos, que se fueron flexibilizando en cuanto a funciones y actividades en todas las provincias y en todas las regiones. Esto demuestra que las medidas tomadas fueron y son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta y aún persiste en nuestro país. Aún más cuando se adoptan en forma temporaria, como lo vamos realizando. Es decir, que esto no es una cuestión así nomás, no es algo que puede normalizarse. Y lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre del 2019 a la fecha es que se ha dictado una catarata de decretos, no solo de necesidad y urgencia, sino también de los delegados, de los de promulgación parcial de leyes, que son las tres modalidades de ejercicio que debería ser excepcional de facultades legislativas por parte del presidente. Y tenemos entonces, al día de la fecha, 154 de este tipo de decretos, que como decía el diputado Tonelli, además no están ni suficiente ni tempestivamente fiscalizados por esta comisión. La disminución de contagios en las últimas semanas da cuenta de la efectividad en la implementación de las medidas sanitarias y de prevención que ha sido destinada para aplacar y mitigar la transmisión del virus. Y mientras se continúan llegando y arribando vacunas a la Argentina y sigamos avanzando con la estrategia general de la vacunación, mientras eso pasa debemos seguir acompañando a nuestro presidente Alberto Fernández y contar en lo inmediato con un marco regulatorio nacional común para enfrentar esta pandemia. Sin más oradores pendientes de hacer uso de la palabra, se da por finalizada la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo, luego de tratar los dos decretos de necesidad y urgencia que están en el orden del día, y vamos a reunirnos el próximo lunes en un horario a consensuar para tratar decretos que tenemos a la vista en nuestra comisión. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y todas, y a seguir trabajando para salir adelante y poner a la Argentina de pie.